9:40 de la mañana del 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos, Portugal fue sacudido por un terremoto que destruyó prácticamente toda la ciudad de Lisboa y se sintió en toda Europa occidental. Se estima que el sismo produjo entre 60.000 y 100.000 muertos. El epicentro fue ubicado en el Océano Atlántico, a unos 200 kilómetros al suroeste de Cabo San Vicente, al sur de Portugal, y su magnitud ha sido estimada en cerca de 9 en la escala de Richter. Este originó un tsunami que, junto a incendios posteriores, arrasó la ciudad. Este sismo, considerado por algunos investigadores como el primer desastre moderno, por haber sido la primera catástrofe que convocó una respuesta coordinada durante las actividades de búsqueda y rescate, así como un esfuerzo planificado en las etapas de rehabilitación y reconstrucción, incluyendo la incorporación de medidas para mitigar los efectos destructores de futuros terremotos. Hoy, la comunidad internacional es consciente de que los esfuerzos de reducción del riesgo de desastre deben integrarse sistemáticamente en las políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. El buen gobierno y la reducción de los riesgos de desastre son objetivos que se refuerzan mutuamente. Para poder hacer frente a los desafíos, es preciso redoblar los esfuerzos por dotar a las comunidades y a los países de la capacidad necesaria para controlar el riesgo y reducirlo. Los seres humanos somos tomadores de riesgo, es nuestra naturaleza. Si no fuéramos tomadores de riesgo, no hubiésemos llegado a la luna, no hubiese la aviación, no hubiese la química que tenemos, no hubiese nada. O sea, uno toma riesgos. A sus cuentas y uno dice, sí, claro, la relación costo-beneficio de este riesgo que voy a tomar me invita a darle el paso. Muy bien, perfecto. Se saca con mucho cuidado que no se pierda ninguna rosca. O sea, yo comencé en este tema por allá terminando el bachillerato, cuando empecé a trabajar en organizaciones voluntarias de atención de emergencias. Estaba yo muy joven, vivía cerca de Barquisimeto y bueno, ya me apasionaba la cosa ahí de los grupos de rescate y la defensa civil, y empecé a trabajar en aquel momento en eso, ¿no? Claro, el enfoque en aquel momento era el accidente de tránsito, el perdido, el avión que se caía. Luego de eso vengo para Mérida a estudiar. Aquí me dediqué así con pasión absoluta a ese tema. Mérida tiene una trayectoria en voluntariado, en organizaciones voluntarias muy dilatada, muy reconocida. Aquí hay organizaciones voluntarias como el Grupo de Rescate Domingo Peña, con quien mantengo una relación de amistad muy cercana. Como te digo, yo he vivido este tema de riesgo tanto en el mundo de las operaciones, del rescate, sacando a la gente y apoyando y no sé qué, como el mundo ahorita en este ámbito que es mucho más de ordenación, de articulación de actores, mirando el tema desde el punto de vista de la sostenibilidad. En ambos casos, cuando se ha logrado dar pasos que han incidido genuinamente en que una persona que estuvo en una situación muy difícil y que hoy por hoy está viva, y a veces me ha pasado, son de las cosas más gratificantes que me ha tocado en la vida, es toparme con una persona que en algún momento uno ayudó en el momento y hoy por hoy todavía te llama y te saluda. Y eso es verdaderamente muy gratificante. Pero también ocurre lo contrario. En ocasiones, yo creo que debe ser como los médicos, ¿no? Se tomaron decisiones, uno obró sobre la mejor, o sea, creyendo fehacientemente que uno está haciendo lo mejor, pero a rato las cosas no funcionaron. Y entonces, eso genera unos conflictos muy grandes. En lo personal, no son cosas académicas, sino conflictos personales muy grandes. Yo creo que Mérida es la única experiencia que conozco donde hay 30 años de trabajo ininterrumpido, donde se han hecho 6 o 7 estrategias bien caracterizadas y distintas. Probemos por este lado, tardamos 5 años en esa estrategia y luego fuimos y medimos qué impacto está teniendo esto y los resultados fueron malos. Entonces cambiamos otra estrategia. En este momento Mérida yo creo que tiene un camino muy largo y mucha experiencia que, si bien no nos dice claramente por dónde es,
sabemos por dónde no. Guarda esto, se le quitan esos dos cables y se guarda esto. Déjamela ahí en el piso. Agarra la gomita, no puedo dejar. Paralelamente verdaderamente yo me dedicaba al rescate y de hobby estudiaba ingeniería. O sea, yo en la medida que podía iba sacando mis materias porque trabajaba con muchísimo ahínco el tema del rescate del salvamento. Ya terminando mi pregrado, empiezo a ver que era como interesante trabajar un poquito modelos. Yo trabajaba en estocástica, en modelado matemático, en investigación de operaciones. Entonces, trabajamos un poquito durante algunos años haciendo modelos de búsqueda, de cómo se pudiese optimizar la cosa, de que a la hora que el avión perdido, cómo lo buscamos, o la persona. Un poquito de herramientas matemáticas orientadas al tema de las emergencias, ¿no? Y en la medida que yo me fui metiendo en ese tema, fuimos estudiando un poco más yo me topé, chico, con el hecho de que llega un momento en que los modelos no dan abasto para resolver la complejidad que hay detrás de estos asuntos, ¿no? Así como comentamos antes que el tema del riesgo y los desastres se ha ido haciendo cada vez más complejo, asimismo uno comenzaba a ver de que los modelos se iban haciendo cada vez más difíciles, eran pura no linealidad, o sea, pura complejidad allí, y llega un momento en que la matemática como que se te agota, particularmente si tú estás comprometido con resolver cosas, no con escribir artículos, sino con tratar de hacer cosas. El riesgo de desastre surge cuando las amenazas, peligros interactúan con factores de vulnerabilidad físicos, sociales, económicos y ambientales. Los fenómenos de origen hidrometeorológico constituyen la gran mayoría de los desastres. Pese a que se va comprendiendo y reconociendo cada vez más la importancia de la reducción del riesgo de desastre, ya que han aumentado los medios de respuesta, los desastres y en particular la gestión y la reducción del riesgo siguen representando un desafío mundial. Entonces decidimos de venir a Mérida especialmente para dos temas. Uno que era poder aprender de las experiencias que ustedes están manejando acá, para poder ver cuáles son mejores prácticas que se están dando, cómo esas mejores prácticas se están implementando, en donde ustedes también ven fallas todavía, o si no son fallas, mejoras que se podrían implementar, cómo es que están trabajando en este momento, conocer un poco más el modelo que se está implementando acá y también de conocer lo que ustedes ven como posibles riesgos futuros humanitarios. Nosotros no nos planteamos el tema del futuro humanitario porque el presente humanitario en sí mismo es extremadamente complejo. De tal suerte que para nosotros imaginarnos cuál va a ser el próximo desastre o qué va a ocurrir con el próximo terremoto, yo tengo la convicción íntima que todos los que estamos aquí vamos a ser excelentes espectadores, no solamente porque estemos obligados a hacerlo, sino porque no vamos a poder hacer más nada. Es decir, no vamos a tener ni siquiera el impulso para salir a hacer mayor cosa, porque de por sí el presente humanitario de nosotros es complejo, es problemático. Entonces, la pregunta de finalmente qué es lo que ustedes hacen, cuál es su área, cuál es su especialidad, es muy difícil, porque yo creo que lo que más se acerca es el trabajo que se hace desde el punto de vista de sistemas. La gente entiende que un ingeniero de sistemas es un ingeniero en computación, un tipo que hace programas. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que un ingeniero de sistemas, o el enfoque, la gente que trabaja en sistemas, son personas que usan mucho la computadora y los modelos matemáticos y la cosa, pero tú trabajas sobre complejidad. Y yo creo que el riesgo es un problema esencialmente de complejidad. Nosotros tenemos una percepción de que Venezuela, hasta cierto punto, en términos de amenazas naturales, viene a ser como una especie de bomba de tiempo. Porque el país, o casi el 80% del país, de la población del país, estamos hablando de unos 15, 16 millones de personas, viven sobre una franja estrecha que se conoce con el nombre del sistema de fallas principal de Venezuela, que está integrado por la falla de Boconó,
el sistema de fallas de San Sebastián y el sistema de fallas del Pilar, que no están catalogadas en el mundo como las fallas más importantes ni las que generan los terremotos más grandes. Están en el orden de terremotos de magnitud 6 hasta magnitud 7 aproximadamente, pero todas nuestras principales ciudades básicamente están colocadas sobre ese sistema de fallas. O sea, si tú comienzas desde el occidente, te encuentras con San Cristóbal, Mérida, La Grita, todos los pueblos de los Andes, Barquisimeto, Valencia, Caracas, todas las ciudades. Porque uno entiende que ya el desastre, la ocurrencia de ese evento adverso, no es una cosa que ocurre de un momento para otro, sin que nadie se lo espere, sino que es un proceso de construcción social, un proceso que se va desarrollando en la medida en que nosotros desarrollamos formas de ocupación y uso del entorno, en las cuales no se toma en cuenta para nada los condicionantes que nos impone el entorno para nosotros desarrollar lo que sea que queremos desarrollar. Por un lado está el riesgo, con su caracterización en términos de amenazas y vulnerabilidad, pero por el otro lado tenemos la responsabilidad. ¿A quién le imputamos la responsabilidad de las condiciones de vulnerabilidad en las cuales nosotros estamos viviendo? Y allí es muy fácil decir que la culpa es de la vaca. Sí, siempre se va a imputar la culpa para un lado o para el otro. Hubo un salto muy importante en el tema del riesgo, en el tratamiento de los desastres, en el entendimiento de estos fenómenos, con la modernidad. Con la modernidad llega un momento en que la gente entiende que, mira, que ya no se salta de ese discurso, digamos, providencialista, que es algo que te viene de arriba, que tú no tienes mayor incidencia, y se comienzan a dar cuestionamientos sobre, mira, no, yo creo que somos nosotros mismos en la manera como ocupamos y la manera como estamos haciendo las cosas. Investigaciones que hemos hecho, las que hicimos en Santa Cruz, nos van a entender cosas, cosas que uno dice, mira, y uno entiende que la comunidad es un experimento. Ok, Santa Cruz pasó lo que pasó y la gente que falleció, muchas veces gente era afuera. Ok, porque de una manera la comunidad entendía que eso pasaba y eso podía pasar y efectivamente pasó. Pero nos da a entender también cómo nosotros muchas veces nos colocamos esa indumentaria de investigadores y vamos a proponer cosas muchas veces alejadas de esa realidad. Entonces hay que hacer una fusión entre la oralidad, ese conocimiento muy particular de la localidad, con la academia. Bueno, en realidad creo yo que fusionar el conocimiento. Creo que eso es un reto y puede ser una amenaza si no se maneja bien. ¿Cómo lo ven también? O sea, esas amenazas, principalmente en Mérida, ¿cuáles son las amenazas que se han identificado y las cuales se están haciendo prevención frente a ellas? Es decir, fuera de la parte sísmica, Jaime hizo una síntesis muy apretada, pero muy buena. Yo creo que el problema relacionado aquí con amenazas naturales, no debemos hablar de riesgos naturales, los riesgos nunca son naturales, lo que son naturales son las amenazas. Tienen que ver con lo que señalaba Jaime. El 80% y pico de las grandes ciudades urbanas están ubicadas sobre abanicos aluviales. Esos abanicos aluviales tienen una amenaza extremadamente grande que está relacionada con fenómenos meteorológicos y una respuesta geomorfológica. O sea que yo considero, y sobre todo tomando en cuenta, que los periodos de retorno de lluvias extremas, de lluvias grandes, son relativamente cortos en relación a los periodos de retorno de los sismos. Yo opinamos que realmente la parte hidrometeorológica, con sus efectos geomorfológicos, pudiera ser la amenaza natural más grave que nosotros tenemos. Estamos encontrando. Yo les iba a pedir, pero no se los voy a pedir ahorita, que midiéramos un poquito más o menos de qué se trata, para que ustedes calculen más o menos cuál es el potencial de arrastre de sedimentos que puede tener la obra. La medida es elemental, es medir desde aquí hasta allá, ¿verdad? Si tú mides uno de las columnas, puedes tener una idea, ¿verdad? Desde aquí hasta allá son 5 metros de profundidad y el llenado sería como hasta arriba. Frecuentemente surge la pregunta entre las comunidades científicas encargadas de estos temas sobre qué tan natural es un desastre natural. Esto es, qué tan responsable es la actividad humana, tal como la industrial, del creciente número de desastres naturales, en virtud del hecho de que ello está acelerando el ritmo del calentamiento del planeta. También se discute sobre la inequidad económica,
que vulnera más a los pobres y les impide acumular el capital necesario para construir en zonas de menor riesgo, por citar solo unos ejemplos de la contribución del hombre a aumentar el riesgo de desastres naturales. Yo creo que la experiencia latinoamericana más vieja que hay en el tema del tratamiento del papel de la escuela y la educación ante el tema del riesgo se ha dado en Mérida, alrededor de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, que es un programa que tiene 30 años, desde 1979, trabajando en el tema de escuela. Esa ha sido una experiencia importantísima porque es una experiencia que con muy pocos recursos ha ido trabajando de manera sostenida sobre distintas maneras de entender el problema. Algunos solicitan talleres y todo esto a raíz de eventos, ¿no? Como lo que ocurrió en Santa Cruz, están abiertos a recibir esa formación, pero una vez que pasa el tiempo se olvida un poco de la situación y comenzamos nuevamente a caminar y a construir y volver a habitar la misma vivienda. Entonces, cuando logremos que el docente se apropie de esta área, vamos a tener un poco más de frutos en la seguridad escolar, ¿no? Ajá, ¿y qué cambio en el fondo tú lograste en esos espacios? Tú antes tenías una escuela que tenía unas características y ahora ¿qué escuela estás teniendo? Esas preguntas se están haciendo aquí. Porque a nivel nacional, si vemos el mapa de nuestro país, vemos que en cada región hay cuestiones de riesgo. Que si vamos a las petroleras tendrán explosiones, inundaciones, etc. Nuestro programa sirvió de modelo para la costa oriental del lago, fue expuesto en un congreso internacional y gustó mucho. Para mirar entonces, sistema de alerta temprana, ¿cuáles son los actores? Entonces, se entiende inicialmente que son una mezcla de distintos actores. Por un lado hay, fíjate que aquí no tengo ni obras de mitigación, ni ordenación del territorio. Estamos trabajando en lo que nos toca, preparación de respuesta. El río microzonifica, pero por las manos, diciendo, disculpen, yo iba por aquí. Y cuando dice disculpen, se lleva por delante toda la vía, se lleva el terminal de pasajeros, que es donde hubo el mayor número de muertes. Entonces, de eso va el problema. Entonces, les quiero hacer ver que el problema de los sistemas de alerta temprano es una estrategia que ustedes deberían promover, tienen que saber implementar, para hacer preparación-respuesta ante escenarios de riesgo hidrogeológico. Sin embargo, ese problema se concluye a la primera reflexión es, miren la paradoja de la gestión de riesgo. Que la gestión de riesgo solamente se nota cuando falla. Fíjate que es lamentable. Pero es que hay un huevo. Pero es una paradoja, es una contradicción. O sea, solamente cuando falla. Si aquí no hubiese estado esta obra, ese día probablemente hubiéramos tenido un montón de muertos, un montón de heridos, un montón de damnificados. Y estuviéramos en todos los periódicos. Yo pienso que los medios de comunicación juegan un papel fundamental ahí. Claro. Y hay que definir cómo lograr que el periodista entienda que esto es noticia, que también vende periódicos. Yo creo que en el caso particular del ejercicio ciudadano, nosotros tenemos ciudadanos que no están capacitados, pero además, por otro lado, tenemos ciudadanos que son inconsistentes. Y me voy a explicar. ¿Cuántos de nosotros usan el cinturón de seguridad? Ninguno. Uno va como caminando y de repente se abre un espacio y ya vamos a trabajar aquí, y entonces de repente esos espacios son temporales. Se abren en función de que ocurren unos eventos, penosamente es así. No hemos logrado hacerlo por otra vía. Entonces, o ocurren en el país, o ocurren en la región, o que entonces la gente llega y se preocupa, y entonces dice, no, entonces la gente quiere hacer algunas cosas y en ese momento te llama. Yo creo que una vez decía el profesor Carlos Ferrer que la curva del olvido pues entra muy rápido. Bueno, gracias a Dios, porque si no, como decíamos, uno sufriendo, no, que va. Ahorita estamos en el marco del proyecto, creo que conocen el proyecto de investigación aplicada a la gestión de riesgo, el cual el proyecto piloto es acá en Mérida. Ya estamos terminando la parte de investigación y desarrollo. Y vamos a la parte de transferencia de conocimientos y tecnología. Dentro de eso, pues, uno de los primeros pasos que dimos fue el foro. Ahorita estamos trabajando con todo el grupo para armar la metodología para la transferencia del conocimiento a las comunidades. Una metodología que no tenemos
Estamos en cierta... Realmente hemos sido recibidos con los brazos abiertos realmente por tanto los actores gubernamentales a nivel nacional, a nivel subnacional, y hemos visto que a pesar que hay mucho trabajo por hacer, hay conciencia sobre el tema, hay trabajo sobre el tema y hay experiencias que efectivamente han dado resultados, y pienso que el mejor ejemplo es el que se está dando aquí en Mérida. Mérida ha mostrado realmente una alianza público-privado, incluyendo a la academia, incluyendo a sectores sociales, incluyendo también tanto la sociedad civil, tanto también la gobernación, las diferentes alcaldías, y eso efectivamente es un ejemplo no solamente para Venezuela, sino es un ejemplo a nivel Latinoamérica. Es una experiencia muy rica, no solamente en contenido, sino en acción concreta sobre lo que se está haciendo. Vivimos en un planeta que tiene unos recursos finitos, que hay que saber administrarlo, que no es una cosa de sacar como sea y como para ir acumulando indefinidamente cosas. Cuando yo me refiero a que yo no sé si este tema transgrede la discusión de izquierda-derecha, me refiero a la manera como se ha hecho praxis los discursos de izquierda y de derecha en el mundo, ¿verdad? Uno sabe muy bien quién habla por un país o quién habla por otro, quién habla por un grupo político y quién habla por otro, pero uno no le queda del todo claro quién habla por la humanidad, toda. Y esa era quizás la noción que había en algún momento cuando se hicieron organismos como las Naciones Unidas, pero a uno le cuesta creer que el discurso es el discurso de la humanidad toda. Entonces, esas son discusiones difíciles y van a tocar hacerlas. Me llegó Osorio, sí.